Buenos días. Reciban una cordial bienvenida desde la Subdirección de Educación Médica para la nueva charla del día de hoy programada en profilaxis antibiótica en cirugía a cargo del doctor Carlos Eduardo Pérez Díaz, de acá del Hospital Universitario de la Samaritana. Les recordamos que esta charla magistral está siendo transmitida a través del Facebook Live del hospital y después también será subida al canal de YouTube del hospital para que si alguno de sus compañeros no ha podido asistir el día de hoy, les comente que pueden poderla ver en esos medios de comunicación. Entonces, bienvenidos. Gracias. Buenos días. La charla de hoy la quiero hacer sobre un tema que suena poco atractivo, pero que en todos los hospitales y en todas las clínicas, digamos, en todas las clínicas y en todos los hospitales se practica, y muchas veces de eso se habla poco, y todos los requerimientos hablan sobre la cirugía, sobre los antibióticos en cirugía. Hoy en día, un antibiótico en una cirugía puede realizar, digamos, importantes avances porque disminuye la probabilidad de infección. Pero lo que hemos visto es que el mal uso de los antibióticos es lo que lleva a tener más resistencia a las bacterias. Básicamente, los antibióticos tienen una sola indicación en la profilaxis quirúrgica, y es disminuir la cantidad de bacterias que hay en la piel, y al haber esa disminución de la cantidad de las bacterias en la piel, reduce la infección del sitio operatorio. Es decir, que la profilaxis quirúrgica no evita que una persona haga colecciones, haga abscesos, sino que no se infecte primordialmente la piel y el tejido celular subcutáneo. Obviamente, pero por consecuencia, cuando se está colocando una terapia antibiótica, se disminuyen todos los riesgos de infección. Para eso hay que hacer unas reglas, son reglas muy sencillas, solamente nos vamos a demorar 10 minutos, 15 minutos como máximo, explicando esas reglas de cómo usar el antibiótico. Básicamente las cirugías se han clasificado desde hace muchos años en limpias, contaminadas y cirugías sépticas o sucias. Esa clasificación, aunque es una clasificación que cada vez está más en desuso, es muy importante entenderla para la profilaxis quirúrgica. Los procedimientos limpios son incisiones cerradas, no drenadas, no traumáticas, cuando hay ausencia de abertura del tracto gastrointestinal o de las vías respiratorias. Por otro lado, las cirugías limpias contaminadas son aquellas que tienen apertura del sistema gastrointestinal, del sistema genitourinario, del tubo digestivo, y esa apertura pone en contacto una superficie no estéril con una superficie estéril. Eso se llaman cirugías limpias contaminadas. Una colistectomía, una cesárea, una esofagectomía es una cirugía limpia contaminada. Una hernia inguinal es una cirugía limpia. Cirugías contaminadas son las heridas traumáticas recientes, las aperturas del tracto biliar, por ejemplo, la ruptura de un tubo digestivo por una perforación intestinal, una úlcera perforada, etcétera, etcétera. Y las cirugías sépticas son heridas que tienen evidentemente una contaminación, ya sea por la perforación o la irrupción de una víscera intestinal, o porque haya cuerpo extraño, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es fundamental porque la profilaxis quirúrgica solamente sirve para las cirugías limpias contaminadas, no sirve para las demás. Por eso, cuando se coloca mal la profilaxis o se llama mal la profilaxis, vienen los problemas de resistencia o mal uso de los antibióticos. Entonces, la profilaxis quirúrgica solamente está indicada en las cirugías limpias que van a ser
llevadas a prótesis, que van a tener una prótesis, una hernia inguinal con malla o un procedimiento limpios contaminados. No se utilizan antibióticos profilácticos cuando hay cirugías sépticas o cuando hay cirugías contaminadas. La profilaxis quirúrgica es solamente uno de los elementos de prevención. Muchas veces cuando hay infecciones del sitio operatorio, todo el mundo le echa la culpa a que o el antibiótico era malo o las cosas son malas. Lo que más contamina en una sala de cirugía, básicamente las técnicas y básicas de higiene y la técnica quirúrgica. El mejor antibiótico profiláctico es un cirujano. Bueno, y de eso hay digamos, una proporción que quiero que vean en la pantalla, que es como una ecuación. En esa ecuación habla por qué se puede infectar y por qué no se puede infectar. Básicamente hay una relación entre la concentración microbiana y la virulencia. Por eso todos los pacientes que toman antibióticos previos tienen más riesgo de infección. Una de las, por ejemplo, de las complicaciones que vemos en cirugías estéticas en mujeres que se hacen mamoplastia de aumento, por ejemplo, o lipoesculturas, es que durante el mes anterior han tomado cualquier tipo de antibióticos, por ejemplo, por una infección urinaria, o han tomado una dosis de ampicilina o amoxicilina o dosis de ampicilina por una infección de vías respiratorias, y un mes después la operan, y ese mes después de que la operen, vienen problemas de haber seleccionado bacterias resistentes y presentan tipos de infección. El otro es el daño tisular. Obviamente, entre más traumático sea el procedimiento quirúrgico, entre más se utilice el electrocauterio, más daño va a producir. El uso de material protésico, porque inherentemente y por más que haya biocompatibilidad del material, existe, siempre será un cuerpo extraño, habrá una reacción inmunológica y habrá la posibilidad de tener infecciones, y la resistencia a los antibióticos perioperatorios. Básicamente, la inmunidad general y local es lo que lo protege a las personas y esta relación es lo que lleva a una infección del sitio operatorio. Esta slide es clave para entender qué es lo que sucede cuando hacemos una preparación de la piel. Cuando en el diagrama lo que está en verde, que son unas bolitas que se ven en verde, esas son las bacterias que están en la piel. Pero miren que en la piel, en los folículos pilosos también hay una carga bacteriana. Cuando en cirugía, haciendo una punción lumbar o pasando un catéter central, se limpia con los antisépticos, lo que uno hace es eliminar esa barrera, que es la barrera superior, que es la flora transitoria. Pero por más isodine, clorexidina que le aplique, nunca va a eliminar las bacterias que están en el folículo piloso. Esas bacterias del folículo piloso, las que son foliculares y perifoliculares, son las que infectan en el sitio operatorio, no las que están encima. Cuando hacemos una limpieza profunda, y por más profunda que sea, nunca eliminará la flora que es la flora que puede potencialmente desarrollar la infección del sitio operatorio. De ahí, por ejemplo, la importancia de no hacer un rasurado antes de las cirugías 24 o 48 horas antes, porque al movilizar, al hacer el tracking de ese pelo, se carga de bacterias que son de otro perfil de resistencia y se mueven y se colonizan nuevamente los folículos que han sido depilados. Incrementa el riesgo de cirugía. Y les comentaba a veces que en procedimientos, pasa mucho en procedimientos estéticos o cuando son cirugías programadas, y sobre todo con las mujeres, es porque cuando van a la cirugía dicen, no, a mí me da pena con el cirujano que me vea con pelos, entonces se manda a depilar de una forma bastante prolífera, por decirlo de alguna forma, para que la vean bien en la cirugía. Y eso lo que hace es empeorar la probabilidad de cirugía. La mayoría de complicaciones, por ejemplo, que hemos visto en cirugía estética es porque las mujeres se rasuran una semana antes de ir a donde el cirujano plástico. Y cuando ya por eso muchos de los cirujanos dicen, mire, no se venga rasurada, yo la rasuro acá. Y eso ha disminuido la probabilidad de infección 50%. El antibiótico debe ser activo frente a los gérmenes más peligrosos. Básicamente debe ser localizado hacia bacterias de piel y debe ser encaminado al Staphylococcus aureus
y que es la bacteria que va a producir la infección del sitio operatorio perifolicular. No debe favorecer el desarrollo de resistencia bacteriana. Uno puede usar cualquier antibiótico para profilaxis, cualquiera. No puede usar meropenem, imipenem, piperacilina. El problema es que si lo usa, no es, digamos que evitaría la profilaxis, pero tendría un costo y un daño colateral que es generar resistencia bacteriana. Este antibiótico debe entrar al tejido y debe tener la toxicidad lo menor posible. Y dentro de eso, las cefalosporinas de primera generación son las más indicadas, porque tienen el espectro para el estafilococo, no son tóxicas y su espectro, al ser tan reducido, solamente dedicado a estas bacterias gram positivas, disminuye la probabilidad de generar resistencia. Eso es interesante porque muchas personas generan la resistencia o se genera la tranquilidad porque dicen, no, le puse una cefalosporina de tercera generación, pasa mucho en neurocirugía, porque es que le voy a evitar una meningitis, por decir alguna cosa de esas. Y le colocan ese antibiótico y es probablemente que haya disminución del riesgo de infección, pero cuando se infecte ese paciente, usted va a tener muy pocos argumentos terapéuticos. En conclusión, las cefalosporinas de primera generación son un antibiótico porque tienen el espectro para hacer la profilaxis quirúrgica. Cualquier antibiótico se puede ser usado, pero usar cualquier antibiótico lleva un costo que no solamente es para el paciente, sino para la epidemiología local de la institución, que hace que haya unas guías que deben manejarse con eso. Los antibióticos no deben interferir con los productos de anestesia y particularmente con los relajantes musculares. Y los aminoglucósidos interfieren con los relajantes musculares. Y eso lo manejamos poco, sobre todo, por ejemplo, médicos que son clínicos, que se coloca amicacina a los pacientes y gentamicina a los pacientes. Y se llevan los pacientes a cirugía. Y si esos pacientes se llevan a cirugía y el médico, por ejemplo, de anestesia, coloca un relajante muscular, empeora la relajación, lo prolonga la relajación. Y eso hace que, por ejemplo, el despertar de esos pacientes sean muy complicados. Y accidentes anestésicos se han llevado en eso, en pacientes, por ejemplo, en cuidado intensivo, que llegan pacientes y los pacientes siguen con un estado de relajación y básicamente es por la inducción de estos aminoglucósidos. Por eso los aminoglucósidos no se recomiendan como profilaxis, solamente en contados casos por la interferencia que tienen con la anestesia, especialmente con los relajantes musculares. La vida media del antibiótico debe ser lo suficientemente larga y en eso hay una diferencia clave entre la cefalotina y la cefazolina. La cefalotina solamente tiene una vida media de 30 minutos. Por eso es un antibiótico que no se debe usar en profilaxis quirúrgica. La cefalotina se debería colocar media hora antes de los procedimientos, 20 minutos antes, y involucra mayor número de dosis, porque tiene una vida media más corta. La cefazolina con Z es el medicamento que, junto con la cefradina, que tiene vida media de 1 hora. Y ese antibiótico, al ser de 1 hora, tiene mayor probabilidad de tener efecto en la profilaxis quirúrgica durante 2 horas a 4 horas y lo hace mucho más seguro. Un hospital no debería comprar nunca más un antibiótico de vida media corta como la cefalotina para profilaxis quirúrgica. La profilaxis quirúrgica se hace con cefazolina. La antibioterapia debe ser económica porque colocar un antibiótico, primero, que tiene un espectro muy amplio, segundo, con dosis únicas y tercero, con una gran cantidad de daño colateral, pues simplemente induce un fallo en lo que es la epidemiología de las instituciones. ¿Cómo se administra la profilaxis antibiótica? La profilaxis antibiótica debe ser lo más precoz, garantizando que la vida media esté durante la inducción anestésica. La mejor forma es aplicarla 1 hora antes. Muchas instituciones lo que hacen es que antes de que el paciente ingrese a la sala de cirugía, cuando es llamado de la sala de recuperación o de la sala de preparación prequirúrgica, se coloca la dosis de antibiótico. Es un error colocar el antibiótico 15 minutos antes, o lo que tradicionalmente se hace, que es colocar el antibiótico cuando el paciente ya está con la herida quirúrgica, cuando ya está con la incisión y el anestesiólogo se le acerca y dice, no, ya le coloqué la profilaxis. No sirve para nada.
no sirve para nada, nos daña todo, no tiene ninguna indicación y simplemente es un desperdicio de recursos. La persona debe asegurar que el antibiótico debe ser 1 hora antes del procedimiento. Dónde lo coloquen, cómo lo coloquen, es el equipo quirúrgico el que lo decide. Lo que es importante es colocar el antibiótico en ese tiempo. Como les dije, los antibióticos que están con la vida media más adecuada es la cefazolina y la cefradina. No es útil como profilaxis clindamicina, aminoglucósidos, ni mucho menos las quinolonas. Y se ha desbordado el uso de moxifloxacina y ciprofloxacina como profiláctico quirúrgico en cirugía plástica, en procedimientos urológicos. Eso no tiene sentido porque las quinolonas, como los aminoglucósidos, son antibióticos dependientes de concentración. Es decir, que con el pasar del tiempo, entre menos concentración del antibiótico haya, menos efecto antibiótico. Y por eso, si usted le coloca a un paciente una amikacina, una gentamicina 1 hora antes, cuando hace la incisión quirúrgica, tiene menos dosis y menos bacterias se elimina. Y durante el tiempo de la cirugía, como disminuye la concentración, menos efecto antibiótico tiene. Además de eso, las quinolonas aumentan la probabilidad de riesgo cardiovascular, arritmias cardíacas e interacción medicamentosa, sobre todo con los medicamentos que tienen que ver con la vía de los citocromos. Y estos medicamentos no son profilácticos por su vida media, por muchas cosas. Pero no sé, como regalan muestras, como no sé qué pasa, pues hay una influencia comercial bastante importante y acá los médicos son importantes y le regalan muestras, pues entonces usan las muestras que tienen como si eso fuera la forma correcta de usar los antibióticos. Nunca un antibiótico profiláctico es terapéutico y eso es algo que los clínicos y los médicos debemos entender. Si un paciente, y es simplemente un principio lógico, si a una persona le están dando profilaxis con cefazolina, por ejemplo, para una cesárea, por ejemplo, para una vesícula, por ejemplo, para una gastrectomía, y el señor lleva con una infección del sitio operatorio, esa infección del sitio operatorio hace suponer que las bacterias que están en la piel son resistentes a la cefalosporina que le coloqué. Y debo utilizar otra familia de antibióticos. Pero en la práctica diaria, ¿qué vemos? Que el paciente le ponen profilaxis quirúrgica con cefazolina, cuando llega con la infección del sitio operatorio le ponen dicloxacilina o le ponen cefalexina. Pues si usted le está colocando profilaxis con cefalosporina y le está dando tratamiento con un betalactámico, le está dando agua con panela y panela con agua, es la misma bobada. No hay que utilizar los antibióticos profilácticos como terapéuticos, algo así como no utilizar la misma familia, es lo que quiero decir. Si llega una infección después de una cirugía y el paciente ha recibido profilaxis, tal vez la mejor conducta es, por ejemplo, usar clindamicina, tetraciclinas, trimestoprim, cualquier otra cosa, menos la misma familia. Hasta las benditas quinolonas podrían usar eso. Pero no es utilizar lo mismo. Es útil siempre usar otra familia en las infecciones postoperatorias. Miren, uno de los desastres grandes es, se opera un paciente, presenta una infección, va a consulta externa y al control postoperatorio y le colocan cefalexina. Como no mejora, llega al hospital. Y cuando llega al hospital, llega al servicio de medicina. Y entonces le colocan oxacilina. Y como no mejora con la oxacilina, entonces le colocan ceftriaxona. Y si algún bendito médico le pone por ahí una clindamicina, se cura el paciente. Y todo el mundo queda con la percepción de que fue la ceftriaxona lo que lo curó. Cuando una persona se infecta y ha recibido profilaxis quirúrgica, es colocar betalactámicos secuencialmente, es como funcionar como el cartel de las cefalosporinas. Es un concierto para delinquir, básicamente. Es un buen chiste. Poca gente lo entiende, pero eso. Los antibióticos profilácticos deben usarse, repetirse la dosis entre la segunda a la cuarta vida media.
Si la vida media de la cefazolina es 1 hora, quiere decir que se repite la dosis después de 4 horas de la infección del sitio operatorio, de la incisión quirúrgica. Entonces, si un procedimiento se demora 6 horas, debe recibir una dosis adicional de la cefazolina. Si un procedimiento es de neurocirugía y dura 9 horas, debe recibir 2 dosis adicionales de la cefalosporina. La otra indicación para colocar una dosis adicional dentro del procedimiento quirúrgico es cuando hay un sangrado de más de 1 litro o 1,5 litros de sangre. Porque los antibióticos betalactámicos, su concentración es vascular y simplemente, pues si el paciente, por ejemplo, se le hace una toracostomía y por esa toracostomía ha drenado 800 mililitros, 1 litro durante el acto quirúrgico, pues ahí está el antibiótico. Entonces se repite la dosis, no importa si es a los 15 minutos, 20 minutos o 2 horas de haber el procedimiento. Cuando se pierda 1 litro de sangre, se debe hacer la nueva colocación de la dosis antibiótica. Eso, por ejemplo, es importante también en cirugía plástica porque cuando hacen las lipoesculturas, estas cosas, cada litro de grasa tiene más o menos 300 mililitros de sangre, entre 250 mililitros de sangre. Es decir, que si a una persona le retiran nada de estos procedimientos, 7, 8, como es, hay gente muy profesional que hace lo que es, pero hay otras personas que hacen unas masivas. Entonces retiran 8, 10 litros de grasa, eso lo lleva a que la persona tenga una pérdida sanguínea más o menos de 3 gramos de hemoglobina, más o menos 1.500 mililitros. Entonces el antibiótico profiláctico no va a servir y eso incrementa el riesgo casi 2 o 3 veces más de que la persona se infecte. El antibiótico profiláctico debe ser máximo por 24 horas, o si no, no es profilaxis. Es que yo le prolongué la profilaxis, esas dosis de complacencia no existen. No hay ninguna literatura que soporte que haya que prolongar los antibióticos, excepto en los tubos mediastinales en cirugía cardiovascular, que el antibiótico se deja mientras haya tubos al mediastino y en algunas ocasiones se puede utilizar una dosis adicional cuando hay drenajes que dejen en contacto una cavidad estéril con una cavidad no estéril. La única dosis preoperatoria suele ser suficiente. No hay necesidad de colocar una dosis adicional. Tal vez las dosis adicionales se colocan en tratamientos cuando son incisiones procedimientos quirúrgicos prolongados, se puede utilizar 2 dosis adicionales o una dosis adicional, pero realmente el 95% de la profilaxis quirúrgica no depende de las dosis que usted coloque después. Eso es mentira. La gente piensa que colocando más antibiótico después de la cirugía va a tener menos riesgo de infección. La única y la más importante es colocarla 1 hora antes. Si un cirujano tiene en su poder colocar antibióticos poderosos 3 o 4 días después de la cirugía o una cefazolina 1 hora antes de la cirugía, la que debería escoger es la cefazolina. Este le reduce el riesgo de infección. Esto es lo que le produce es complicación. Ya les había comentado de las pérdidas importantes de sangre y si eso no sucede, pues no hay necesidad de colocar antibióticos más tiempo. Miren, las estadísticas no hacen tener ninguna duda que la profilaxis quirúrgica sirve. La cantidad de bacterias que se disminuye, el inóculo es impresionante cuando se coloca la adición. Y la probabilidad de tener infección se reduce 5 y en algunas ocasiones, en algunos estudios, hasta 50% cuando se utiliza profilaxis versus los que no colocan profilaxis. Miren acá los estudios cuando la herida es limpia y no se coloca, se infecta 5 veces, 5%. Y cuando se coloca, 0,8. En una herida limpia contaminada, 10 veces se infecta. Y si coloca la profilaxis, solamente 1. Y en las heridas contaminadas, el uso de antibióticos reduce el 50%. Luego, no hay ninguna duda que se debe colocar antibiótico profiláctico. No usarlo es un error. Acá se ha colocado versus placebo. Estudio que nunca más se debería hacer en la vida, porque pues ya no hay dudas de que sirven los antibióticos, pero se incrementa hasta 16 veces el riesgo de infección cuando no se utiliza un antibiótico. Básicamente todo enfoca hacia que la cefazolina sea el antibiótico que se debe usar,
por su acción al Staphylococcus aureus, por su acción que tiene hacia las bacterias gram positivas de la piel. Sin embargo, cada vez hay más resistencia. ¿Y de qué se debe la resistencia? Básicamente por el uso de antibióticos en los pacientes. Una pregunta que se hace uno es, ¿y qué pasa si un paciente lleva tomando un antibiótico por una neumonía y le hacen una cirugía? Van a hacerle una vesícula o van a hacer un apéndice y el paciente está en tratamiento antibiótico. Pues no se le da profilaxis, porque la profilaxis va a ser el tratamiento que está recibiendo. Entonces no hay necesidad de colocarle cefasolina a un paciente que está recibiendo ceftriaxona, claritromicina. No hay necesidad de hacer ese tipo de cosas, porque los antibióticos que están siendo prescritos pues no van a traer ni beneficio o pueden interferir o no van a ser efectivos para la profilaxis quirúrgica, pero tampoco adicionar la cefasolina va a servirle para la profilaxis quirúrgica. Entonces simplemente eso es un incremento del riesgo. Hay que hacer unos tips para ser claro en el manejo del operatorio. Hace un par de años yo hice un estudio cuando trabajaba con la Universidad de La Sabana, con mis estudiantes, nos fuimos a como casi 20 o 30, 20 clínicas de cirugía estética. Y las personas que fueron a interrogatorio le preguntaban a los cirujanos cosas como: yo tomo esteroides, tengo lupus, he estado infectándome, cosas así, a ver cuántas personas negaban el procedimiento quirúrgico o mandaban una valoración adicional. Dentro de las valoraciones que hicimos encontramos que todas nos dieron cotización, facilidades de pago, qué tarjetas de crédito podíamos usar y cuál era la forma de depósito bancario. Pero a ninguna persona le indicaron que no podía hacer la profilaxis quirúrgica, que no tenía riesgo de infección. Mire, todos nos podemos infectar y no hay cirujano, el cirujano que no se le infecten las cosas no opera. Eso es como el que tiene carro, sabe manejar y nunca se estrella, pues nunca ha acabado el carro. Eso no tiene misterio. Aquí todo el mundo tiene riesgo de infectarse. Lo que pasa es que usted debe colocar en la historia cuál se va a infectar más y cuál se va a infectar menos, y no hay lío. Es claro que el tabaquismo, mire, una persona fume un cigarrillo 20 la misma estupidez, y para la infección del sitio operatorio, dejar de fumar los próximos 2 a 5 años, así no esté con tabaquismo activo, incrementa el riesgo de infección. Por eso las peores personas para cicatrizar, las que más se infectan, son las que más fuman. Y una de las cosas que usted debe preguntar siempre es el tabaquismo, porque el tabaquismo es un factor de riesgo para que todo le salga mal a las personas. Pero si usted no lo coloca claramente, después de eso, cuando los demanden a ustedes, le echan la culpa a ustedes, como si ustedes fueran a comprar los cigarrillos a las personas. Usted debe colocar: paciente con tabaquismo, se incrementará el riesgo de prolongación de la hospitalización, infección nosocomial, infecciones del sitio operatorio, pero escríbanlo sin miedo, porque cuando uno no escribe eso, el que asume la responsabilidad es usted, no el paciente. Los pacientes, cuando reciben esteroides más de 10 a 15 miligramos por 15 a 30 días, más de 15 días, ya es una dosis suprafisiológica, y las dosis suprafisiológicas incrementan el riesgo de infección. El antecedente de haber recibido una transfusión, eso no se sabe por qué, es en un estudio doble ciego que se hizo, pero haber recibido una transfusión 2 años antes incrementa el riesgo de infección del sitio operatorio. Y cualquier tipo de inmunosupresión, si una persona tiene lupus, artritis reumatoidea, VIH, lo que sea, por más controlada que esté la enfermedad, al menos tendrá un riesgo incrementado de tener más riesgo de infección. Cuando los leucocitos sean menos de 3.500, aunque hay personas que tienen condición de una neutropenia que no tiene mayor importancia, siempre debe haber una certificación médica que explique por qué no es la neutropenia. Nosotros tuvimos un caso reciente en ortopedia, en donde una paciente se llevó un procedimiento en una clínica privada, en donde se llevó un procedimiento sencillo desde el punto de vista de ortopedia, que era una corrección de una luxofractura, un procedimiento programado, y la paciente tuvo una infección absolutamente terrible con una fascitis. Y cuando fuimos a revisar la historia, lo que tenía era leucopenia. Y cuando fuimos a ver la paciente y se le dieron los antibióticos y todas estas cosas, y la señora interrogando, decía: ¿pero usted le han dicho que tenía las defensas? Sí, yo sí he sido de defensas bajas,
pero es que a mí como el lupus se me curó hace 20 años, entonces yo ya no tengo eso. Y la señora, cuando le hicimos los SANAS, eran 1 en 4.000, en 3.100, 3.300, era un lupus muy activo. Su única manifestación, ella no manifestaba ninguna manifestación, aunque las tenía todas, pero era una leucopenia marcada. Entonces, siempre que hay una leucopenia, pues más bien asegúrense que no tenga una infección. Cuando la albúmina sea menor de 2,5, ese paciente, si no se va a infectar en el procedimiento, se va a infectar en el futuro. La hipoalbuminemia es el factor de riesgo importante para desarrollar la infección. Y el usar los antibióticos en los últimos 3 meses es fracasar en la profilaxis. Si es un procedimiento que es un procedimiento programado, es preferible diferir ese tratamiento un par de meses antes de hacer el procedimiento quirúrgico. El rasurado lo más cercano al evento quirúrgico, es decir, en las salas de cirugía. No hay que hacerlo un día antes, ni mucho menos una semana antes. Eso incrementa el riesgo de todas las infecciones. Hay que hacer bañar los pacientes con clorexidina. Es una buena, la noche anterior o el bañarse con un antiséptico en la casa antes de ir a la cirugía es una medida sana. No importa, reduce la carga bacteriana residente, es decir, la que está en la piel. No usar el alcohol glicerinado todo el equipo quirúrgico y asegurarse un sitio quirúrgico, mire, las salas de cirugía no son seguras porque estén pintadas, ni son seguras porque tengan luces bonitas. Las salas de cirugía se necesitan controles microbiológicos y un buen equipo quirúrgico. Mucha gente se deja descrestar por lo lindo que se ve arquitectónicamente una sala de cirugía, pero tal vez las peores infecciones que yo he visto en mi vida son de esas salas de cirugía. Las salas de cirugía lo que deben tener es controles, equipo quirúrgico, no hablar en celular dentro de una sala de cirugía, no entrar y abrir la puerta cada nada dentro de un procedimiento quirúrgico, porque el día que sean ustedes los que estén con el abdomen abierto y que hayan 5 personas entrando y saliendo y moviendo el aire, créanme que ustedes no van a ser los beneficiados de esa actividad. Hay que hacer lo mínimo por abrir las puertas, no hablar por celular, no tener que lavarse las manos así no vaya a tocar el paciente y tener las normas de cortesía y respeto por una persona que está siendo operada. La profilaxis quirúrgica sigue y seguirá siendo una herramienta importante, pero no es la única. Y cada vez sirve menos, porque cada vez hay más resistencia bacteriana. Por eso ha cambiado algunas cosas, se está integrando el uso de mupiracina tópica de colonización nasal, el uso de unas medidas tópicas, por ejemplo, de unos parches con clorexidina sobre los sitios operatorios, y se están haciendo otro tipo de alternativas porque los antibióticos sistémicos están fallando. Uno tiene todo el derecho a no saber, pero no preguntar. Y uno tiene todo el derecho a no preguntar, pero no inventar. Entonces uno siempre, si tiene dudas, puede preguntarle a alguien. Y si no sabe, pues no lo haga. Abstente. Ante la duda, abstente. Y siempre pregunten. El uso de los antibióticos es un uso cada vez más retador, porque tiene más problemas de resistencia. No el mejor médico no es el que formula antibióticos. Recuerden que el mejor médico es el que los quita. Es el que se respeta. El que los coloca cualquiera. Pero el que quita un antibiótico es el que sabe lo que hace. Ahí está mi correo, que es carlos.perezinfectología.com.co, y cuenta de Twitter para cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta?